Buenos días, hoy 13 de septiembre de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 11 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistradas, magistrados. Proceden sus términos, magistrada presidenta. Haciendo constar que están presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del decreto legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a sus integrantes, se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, informo al Pleno que el magistrado Arturo Lara Martínez se abstendrá de participar en la votación del TOCA 310 del 2017, listado como cuarto punto del orden del día, en virtud de que se encuentra impedido de conformidad con el artículo 29, fracción 7 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrado, secretario, buenos días. Toca número 298, diagonal 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada el día 6 de junio de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1927, diagonal 2016, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. El recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente. Único. En el considerando sexto de la sentencia impugnada, la segunda sala determinó que la autoridad demandada debería de pagar intereses porque, al declararse la nulidad total de la infracción, incluyendo la imposición de la multa, entonces el pago efectuado por el actor se considera como pago indebido y por ende debe de ser devuelto con sus respectivos intereses. Lo anterior es una interpretación errónea del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato, pues la segunda sala aplica el segundo párrafo del citado artículo. Este se refiere a que son aplicables los intereses para el caso de que se solicite la devolución del pago indebido y la autoridad no realice dicha devolución, y en el caso específico de la tesis, ello implicó que el contribuyente tuviera que recurrir a la interposición de un juicio de nulidad para que le sea devuelto el pago indebido, lo cual implica el cobro de intereses a favor del actor, pues ese acto de negativa por parte de la autoridad a realizar la devolución de lo indebido causa un perjuicio al contribuyente. Este pleno considera infundado el agravio antes señalado en atención a los siguientes argumentos. Tal como lo resolvió el magistrado de la segunda sala en la sentencia que se recurre, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato establecen. Artículo 52. Las autoridades fiscales estarán obligadas a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente. Los retenedores podrán solicitar la devolución, pero ésta se hará directamente a los contribuyentes. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento del acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente. El artículo 53, por su parte, establece: cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de 2 meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señalen la forma oficial respectiva. Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución, el fisco deberá pagar intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 49 de esta ley,
Los intereses se calcularán sobre las cantidades que proceda a devolver, excluyendo los propios intereses, y se computarán desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado. El contribuyente, que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectúe el pago. Estos numerales se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago del indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52 y con apoyo en lo previsto por el artículo 6º del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A. Cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B. Cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. E inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. Primero, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado indebido. O segundo, determinar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considere ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá culminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda de los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución, pero el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el pago, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un error o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Pero en el segundo caso, el error o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución judicial. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su segundo párrafo. Pago de intereses computado a partir de que se efectuó el mismo. Es ilustrativa para lo anterior la tesis al rubro, devolución del pago de lo indebido. Los intereses derivados de la declaratoria de nulidad de la negativa de la autoridad fiscal a efectuarla deben calcularse conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos a partir de que se realizó el pago, legislación del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la resolución emitida por el ACUO. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 298/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede el uso de la voz de nueva cuenta a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, y con su permiso. TOCA 310/2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida el 8 de junio de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1858/2016, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Que el recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente. La sentencia impugnada causa agravio a las autoridades demandadas en razón de que dicha determinación transgrede los principios de congruencia y exhaustividad que las rigen, previstos en el artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
en razón de que en ese asunto el magistrado de la segunda sala del tribunal omitió analizar y dar respuesta a las excepciones y defensas que hizo valer la autoridad demandada en el escrito de contestación, entre las cuales se hizo valer una causal de improcedencia que debió motivar el sobreseimiento del juicio. Ahora bien, en el presente asunto, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 261, fracción primera, y 262, fracción segunda, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues la falta de interés jurídico en cuestión genera la falta de legitimación activa. Como ya se dijo, la parte actora carece de interés jurídico para demandar la nulidad de los actos reclamados, puesto que la parte actora, al no acreditar ser la misma persona que resultó detenida y sancionada, es decir, no existe identidad, pues en autos no existe elemento alguno que permita inferir que son la misma persona, lo que constituye una carga procesal para el actor y no para el demandado, de tal suerte que es por ello, el magistrado de la segunda sala debió concluir que el actor, que con los actos cuya nulidad se reclama, jamás resultó afectado en sus derechos ante la ausencia del permiso correspondiente para operar y por ende no tiene interés jurídico para acudir ante este tribunal. El único agravio donde la parte recurrente expone que el magistrado resolutor no atendió sus argumentos para sobreseer el proceso de origen es infundado, atento a lo siguiente. Al contestar la demanda de origen, las autoridades en el apartado de excepciones y defensas señalaron: no existe identidad, pues no existe elemento alguno que permita inferir que son la misma persona, ya que la actora omite aportar pruebas que acrediten dicha identidad. Por tal motivo, debe decretarse que carece de interés jurídico, puesto que los actos impugnados no afectan de manera cierta a la esfera jurídica del particular, de tal suerte que en el momento procesal oportuno deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 261, fracción primera, y 262, fracción segunda, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En la sentencia que se recurre, el acuo, en el considerando segundo, realizó el estudio donde motivó que se encuentra debidamente acreditada la existencia de los actos impugnados detallados en el resultando primero de la presente, destacando que los mismos fueron emitidos a nombre del actor sin que las autoridades hayan acreditado la forma en que constataron el nombre del presunto infractor. El marcado como inciso A, con el informe rendido por el director de Seguridad Pública del municipio de Abasolo, Guanajuato, además del reconocimiento expreso de los encausados en sus contestaciones de demanda en las que refieren el acto impugnado a quien se ostentó como el actor, sin señalar haberlo constatado, y sus adjuntos informes policiales homologados 252 y 250, en copia certificada por el director de Seguridad Pública, que revisten calidad de públicos por sus signos regulares, y respecto de los correspondientes a los incisos B y C, de igual forma, con el reconocimiento referido y las documentales consistentes en los recibos de pagos 013S y 014S, con fecha de expedición 18/06/2016, que fueron anexos en copia certificada por el director demandado, que revisten calidad de públicos por sus signos regulares, sello de Dirección de Seguridad Pública de Abasolo, Guanajuato. Elementos probatorios que hacen prueba plena al tenor de los artículos 48, fracciones primera y segunda, 57, 78, 117, 118, 119, 121, 131, 279, tercer párrafo, y 307K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por otra parte, es de resaltar que no obra medio de prueba alguno en el sumario que demuestre circunstancia diversa a la planteada. De la transcripción que antecede, se desprende que el magistrado sí estudió lo relacionado con la identidad del actor, realizando una valoración de los informes policiales y los recibos de pago, lo que le permitió determinar la afectación al derecho subjetivo de quien presentó la demanda de nulidad. De igual forma, en el considerando tercero, se desprende que hizo un análisis genérico de las causales de improcedencia y sobreseimiento, sin que fuera necesario que se pronunciara en torno a cada una de las que establecen los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se comparte, para sustentar lo anterior, la jurisprudencia al rubro, improcedencia del juicio contencioso administrativo. Su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no implica que éste deba verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. De la contraposición del único agravio con la sentencia emitida por el acuo, se concluye que el mismo es infundado en la sentencia impugnada, ya que de manera congruente se realizó el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento.
En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 310/17, haciendo la aclaración de que el magistrado Arturo Lara se abstendrá de participar en la votación en virtud de que se encuentra impedido de conformidad con el artículo 29, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los municipios de Guanajuato. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Buenos días, compañera. Buenos días. Magistrada, señora presidenta, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 291/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 2013/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una infracción y en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de la misma. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Del numeral 52, con apoyo en lo previsto por el artículo 6 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada. Inciso B, cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía. E inciso C, cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes, de acuerdo con el artículo 53 en comento. Número 1, acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado indebido. O número 2, demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses contados a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminada a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante autoridad jurisdiccional y se resuelve la ilegalidad del mismo, en ese momento nace su prerrogativa a obtener la devolución. Sin embargo, el cómputo de los intereses se empezará a contar a partir de que realizó el pago, artículo 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad. Luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Sin embargo, en el segundo caso, el yerro o confusión radica en la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado. En este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato en su párrafo segundo. Además, la tesis invocada en el agravio objeto de estudio consigna que no es procedente el pago de intereses indemnizatorios cuando la sentencia de amparo declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el pago de una contribución. Dentro de este contexto tenemos que la tesis de mérito no es aplicable al presente caso, ya que el acto impugnado en el proceso de origen no es una norma, sino un acto de autoridad como lo es la infracción de fecha 10 de agosto de 2016. El agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La tesis citada en el agravio consigna que las multas no fiscales previstas en el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México no se rigen por los principios tributarios consagrados en el artículo 31, fracción cuarta
de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. En las narradas circunstancias, tenemos que la tesis de referencia no desvirtúa la procedencia del pago de los intereses, ya que dicho precepto señala que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sin embargo, esto no guarda relación con la obligación de la autoridad de pagar intereses prevista por los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Por otra parte, es de señalarse que la multa derivada de la boleta de infracción impugnada se encuadra dentro del artículo 2, fracción primera, inciso C de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Dentro de este marco legal, tenemos que es ajustado a derecho que la sala de origen haya condenado a la autoridad a pagar intereses, ya que a la multa derivada de la boleta de infracción impugnada le es aplicable el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, según el artículo 2, fracción primera, inciso C del mismo ordenamiento jurídico. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrados y magistradas, se pone a su consideración la resolución del TOCA 291/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del 6º punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 308/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 304/17 por el magistrado de la primera sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron, inciso A, el procedimiento llevado a cabo para calcular y determinar el impuesto predial para el ejercicio fiscal 2017, e inciso B, el ilegal cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2017. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad de ambos actos e inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es por una parte fundado pero inoperante y por la otra infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque efectivamente a los recibos de pago no les es aplicable el artículo 110 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, ya que su fin no es informar a los actores de alguna resolución emitida por la autoridad, sino que su fin es comprobar los respectivos pagos que se realizaron por parte de los actores. Sin embargo, es inoperante porque resultaría ocioso revocar la sentencia recurrida por esta razón. Ello en atención a que de cualquier modo lo procedente es decretar la nulidad para efecto de que la autoridad dé a conocer a los actores de forma fundada y motivada la determinación del impuesto predial. Esto en atención a que los promoventes señalaron primordialmente como acto impugnado la determinación del impuesto predial que pagaron cada uno de ellos, y el fin de los recibos que ofrecieron era simplemente acreditar que la autoridad realizó o consintió la determinación del impuesto predial consignada en los citados recibos. En este contexto, tenemos que en autos no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato que acredite que a los actores se les dio a conocer por escrito la determinación del impuesto predial. Por ello, lo procedente es decretar la nulidad para efecto de que se les dé a conocer la multicitada determinación, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es infundado el agravio objeto de estudio toda vez que, conforme al artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el poder público únicamente puede lo que la ley le concede. Dentro de este marco constitucional, tenemos que ningún artículo del Código de la materia exige que para impugnar la determinación del impuesto predial debe efectuarse el pago, de ser el caso bajo protesta. Por ello, la sala de origen no podía declarar improcedente la pretensión de los actores en base al hecho de que realizaron sus pagos sin señalar que lo hacían bajo protesta. No pasa desapercibido este pleno que el artículo 50 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato señala que podrá hacerse el pago de créditos fiscales bajo protesta cuando la persona que los haga se proponga intentar recursos o medios de defensa. Sin embargo, este precepto no cambia la conclusión a que ha llegado este pleno, ya que ese artículo solo es aplicable a los recursos o medios de defensa previstos en la propia Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad en virtud de que la determinación del impuesto predial carece de fundamentación y motivación. Así, en el caso que nos ocupa,
La parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio primero e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración el TOCA 308 diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala y para el desahogo del séptimo punto del orden del día se somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 304 diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 2559 diagonal 2016 en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala el 8 de junio de 2017. A manera de preámbulo se refiere que el proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó a la actora la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionaria del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que la demandante cuenta con una resolución positiva a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia, y así sea posible dar el alta y autorizar las placas que la faculten para prestar el servicio público en cuestión. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción décima de la Ley de Movilidad, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte. De modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor a la prestación del servicio en cuestión, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme. En la sentencia recurrida, la Sala expuso que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994, la actora acreditó que en ese instrumento se estableció a su favor la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. La Sala también precisó que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esa resolución y que la demandante no presentó documento alguno ante esa autoridad, lo cierto era que había plena convicción de la existencia de la resolución de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que la autoridad no demostró sus afirmaciones y aunque la demandante no hubiera presentado documento alguno, tal circunstancia no subsanaba la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, puesto que la autoridad habría podido requerir a la actora que exhibiera una copia certificada por notario público. Además, la Sala puntualizó que el hecho de que en los archivos de la autoridad demandada no existiera constancia de la resolución de 31 de enero de 1994, tal omisión no era imputable a la actora sino a la propia autoridad, máxima considerando que no existía evidencia de que esa resolución se hubiera revocado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a la actora el carácter de concesionaria, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la actora carece de concesión.
Adversamente a lo planteado por la autoridad recurrente, la demandante demostró en el proceso administrativo que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 304/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal y me refiero en un primer momento al TOCA 154 de 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 21 de febrero de 2017, por medio del cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal desechó la demanda de la actora por extemporánea dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial RP 7, diagonal tercera sala del 2017, y en particular la resolución dictada el 18 de julio del 2017 por el juez sexto de distrito en el Estado, dentro de los autos de juicio de amparo indirecto número 544 del 2007-3, en cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Por auto de 20 de abril de 2017 se desechó por notoriamente improcedente el referido recurso de reclamación, toda vez que el acuerdo impugnado se dictó dentro de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Inconforme con lo anterior, la actora promovió demanda de amparo indirecto, la que correspondió conocer al juez sexto de distrito en el Estado de Guanajuato, que resolvió lo siguiente: la justicia de la Unión ampara y protege a la parte actora en contra de actos de la presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, reclamado para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, la presidencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato dejó sin efectos el auto de 20 de abril de 2017 y en su lugar dictó el acuerdo de fecha 14 de agosto de 2017 en el que tuvo por admitido el recurso, designándose como ponente al magistrado de la cuarta sala. En puntual acatamiento al fallo del juez sexto distrito en el Estado de Guanajuato, esta ponencia procede ante este pleno a su cumplimiento en términos del mismo, que establece lo siguiente: toda vez que la resolución reclamada es violatoria de derechos humanos, procede conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto el acuerdo del 20 de abril del 2017 emitidos en el auto de TOCA 154 del 17. Hecho lo anterior, resuelva admitir el recurso de reclamación propuesto por la parte actora en el proceso administrativo. Finalmente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho procede en relación con los agravios propuestos por el recurrente aquí quejoso, en el entendido que va a referirse en todos los planteamientos y precisar las razones de su decisión, así como los preceptos legales en que se sustente. Dado que por acuerdo de 14 de agosto del 2007 se dejó sin efectos el auto del 20 de abril del mismo año y se admitió a trámite el presente recurso de reclamación, lo único que falta para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito es resolver con libertad de jurisdicción lo que en derecho procede en relación con los agravios propuestos por el recurrente. Así tenemos que en su único agravio, quien recurre básicamente alega que le depara perjuicio que la ACUO haya desechado la demanda respecto de la reclamación de la indemnización por actividad administrativa irregular en cuanto a los daños pecuniarios generados por el otorgamiento de un título concesión por parte del Ayuntamiento de Villagrán a favor de determinada empresa, al estimar que en la especie se actualizó la figura jurídica de la prescripción que establece el artículo 26, fracción primera y segunda en relación con el artículo 51, fracciones primera y segunda de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, sin tomar en consideración que en los hechos 12 y 14 de la demanda, la parte actora manifestó que no le ha sido notificado el cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso administrativo 274, diagonal segunda sala, diagonal 10, por parte del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, lo que significa que en la especie no ha iniciado aún el cómputo de término para la prescripción. Pues bien, a juicio de esta ponencia, ante este tribunal en pleno, la anterior disertación resulta infundada para revocar o modificar el acuerdo de fecha 21 de febrero
de 2017, en el que la magistrada de la tercera sala desechó la demanda por extemporánea dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial RP7, diagonal tercera sala, diagonal 17. Lo anterior es así porque no debemos de perder de vista que, como bien lo precisó la CUO, si en contra del primer acto señalado por el accionante como generador del daño patrimonial consistente en el otorgamiento del título concesión por parte del Ayuntamiento de Villagrán a favor de la empresa, se dictó dentro del proceso administrativo 274, diagonal segunda sala, diagonal 10, la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2010, en la cual se declaró la nulidad parcial para el efecto de que la demandada iniciara un procedimiento de revocación de la concesión aludida. Y por acuerdo tomado en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, celebrado el día 20 de enero de 2014, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución para declarar administrativamente revocado el título concesión a la empresa antes mencionada, antes de que por diverso acuerdo de fecha 13 de febrero de 2014, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal le hizo saber a la parte actora que no ha lugar a declarar el incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad, al desprenderse de constancias que la demandada cumplió con lo ordenado en la resolución de fecha 19 de noviembre de 2010, dictada en el proceso administrativo 274, diagonal segunda sala, diagonal 10. Entonces, todo ello nos lleva a concluir que la parte actora, contrario a lo que ahora manifiesta, sí tenía conocimiento del cabal cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso administrativo 274, diagonal segunda sala, diagonal 10, desde que el magistrado de la segunda sala de este tribunal le notificó el acuerdo de fecha 13 de febrero de 2014, esto es, desde que se hizo saber a la parte actora que no ha lugar a declarar el incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad. Por tanto, si una vez que la autoridad demandada en aquel proceso, Ayuntamiento de Villagrán, revocó el título concesión que nos interesa, cesaron los efectos del daño, entonces el cómputo del plazo para la prescripción a que se refiere el 51, fracción segunda de la Ley de Responsabilidad Aludida, comenzó a correr a partir del día siguiente es decir, a partir del día siguiente al 20 de enero del 2014, fecha en la que el Ayuntamiento de Villagrán revocó el título concesión tantas veces referido, de manera que si la demanda fue recibida en ese tribunal hasta el 20 de febrero del 2017, entonces efectivamente la misma se presentó extemporáneamente, al haber prescrito el derecho a reclamar una indemnización por actividad administrativa irregular, lo cual indiscutiblemente actualizó las causales de improcedencia contenidas en las fracciones primera y segunda del artículo 26 de la ley aludida, de lo infundado del agravio que nos ocupa y lo acertado de la decisión de la magistrada de la tercera sala, de desechar de plano la demanda de la parte del reclamante. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 154, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Continúo con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 214 del 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27 de abril del 2017, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1961 del 15. Les comparto algunos antecedentes que nos apoyarán a entender la ponencia que se plantea. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acto de destitución verbal realizado el día 16 de noviembre del 2015 por la directora del área jurídica de Presidencia Municipal de la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato, en la cual se le notifica la destitución verbal de la función de agente de tránsito municipal. Seguido el proceso administrativo en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró el sobreseimiento del proceso administrativo principal por inexistencia de la destitución verbal impugnada, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código que nos rige. Inconforme con esa determinación, la actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios, en donde quien recurre básicamente argumenta que no debió de haberse sobreseído el proceso principal por inexistencia del cese verbal. Tales agravios a juicio de esta ponencia son fundados para revocar la sentencia recurrida. Ello es así porque si el actor en su demanda afirmó que fue cesado verbalmente del cargo que ocupaba como agente de tránsito municipal adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal de Cuerámaro y la autoridad demandada en su contestación de demanda negó lisa y llanamente la existencia de ese despido verbal,
pues arguyó además que el actor fue el que dejó de asistir a sus labores desde el día 17 de noviembre del 2015. Entonces, efectivamente, quien tenía la carga de probar su dicho era la propia autoridad demandada y no el actor, por dos razones. La primera, porque un nuevo estudio sobre los despidos verbales de policías ha llevado a ese tribunal a determinar que si las autoridades demandadas reconocen la relación administrativa, pero niegan la destitución verbal, la carga de la prueba no se revierte al policía, ya que no se debe de perder de vista que el cese o despido no es discrecional, sino que para hacer válidas responsabilidades a las autoridades debe obedecer a causales determinadas, ello con el claro propósito de proteger al servidor público de una situación en la que corre el riesgo de quedar en indefensión. Pues si se aceptara que la negativa lisa y llana de un cese verbal tiene el efecto de revertir la carga probatoria al policía, se propiciaría que la autoridad destituyera verbalmente a cuanto elemento policial se le ocurriera, violando todos los requisitos legales, y luego al contestar la demanda, negara lisa y llanamente el cese o despido, con lo cual dejaría sin defensa al servidor ante la imposibilidad o extrema dificultad que éste tendría de probar un acto que generalmente ocurre en privado. Y la segunda razón es porque no debe perderse de vista que las causales de improcedencia en el proceso administrativo debe interpretarse de manera estricta, de modo que el juzgador debe acoger únicamente aquella que haya sido acreditada fehacientemente, evitando dejar con base en presunciones el estado de indefensión al promovente, con la finalidad de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. En esa medida, si atento a la fracción sexta del artículo 261 del Código que no se aplica, el proceso administrativo es improcedente por inexistencia del acto. Para que se configure dicha causal debe tenerse la certeza de que en el efecto el acto impugnado no existe, para lo cual es indispensable que esté demostrado fehacientemente esa situación. Por tanto, si en el proceso administrativo principal las autoridades no demuestran plenamente que el actor fue quien abandonó la fuente de trabajo o que dejó de asistir a sus labores, entonces, contrario a lo aseverado por el recurrente, no se actualiza la causal de improcedencia y de inexistencia del acto impugnado. De ahí lo fundado los agravios que nos ocupan. Por todo lo anterior, es de concluirse que el sobreseimiento del proceso principal decretado por la magistratura no se encuentra ajustado a derecho, motivo porque lo procedente es revocar la sentencia que ahora se revisa, con fundamento en el segundo párrafo del 311 del Código que nos aplica. Puesto que nuestro código no contempla la figura del reenvío, esta ponencia se aboca al estudio de los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora en su demanda en contra del acto impugnado. Así tenemos que esa ponencia determina que resulta sustancialmente fundado los argumentos expuestos por el actor, al señalar que el acto impugnado fue expedido por una autoridad incompetente, que carece de fundamento y motivación y que no se siguió en las formalidades esenciales del procedimiento. Se afirma lo anterior, ya que de la interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 3 y 4, fracción 2, novena, décima, fracción 1, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuarámaro, Guanajuato, se obtiene que los elementos de tránsito municipal de la Dirección de Tránsito y Transporte de Cuarámaro que infrinjan las disposiciones del cuerpo reglamentario señalado serán acreedores de las sanciones ahí previstas. Las sanciones que puedan aplicarse según corresponda son amonestación, suspensión de 3 a 60 días sin goce de sueldo o cese definitivo, debiéndose entender esa última como el retiro definitivo de un elemento de tránsito del cargo que venía desempeñando. La aplicación de la sanción consistente en el cese definitivo es competencia del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de Cuarámaro, quien solo podrá hacerlo previa sustanciación del procedimiento sancionador, cuya facultad para iniciar este procedimiento corresponde al secretario técnico del mencionado consejo, respetando los derechos humanos de audiencia y de debido proceso, lo que acontecerá si se lleva a cabo el desahogo del procedimiento administrativo en términos de lo especificado en el precitado artículo 26 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuarámaro. En relación con lo anterior, el artículo 137, fracción primera, sexta y octava de nuestro código señala como elementos de validez del acto administrativo ser expedido por autoridad incompetente, debidamente fundado y motivado y de conformidad con las formalidades del procedimiento administrativo que establece los ordenamientos jurídicos aplicables, en el caso, considerando que la existencia del cese verbal ha quedado debidamente acreditada, que el mismo fue imputado de manera directa tanto al director de tránsito y que la autoridad competente para aplicar las sanciones por faltas graves a los elementos de tránsito, entre las que se encuentra la destitución definitiva, pertenece al Consejo de Honor y Justicia de la dirección citada. Una vez seguido el procedimiento administrativo respectivo, queda claro
que, como lo refiere el impugnante, el acto impugnado no fue expedido por una autoridad competente para ello. De esta manera, asimismo, dado el carácter verbal del acto impugnado, ello implica que no se le dieran a conocer al actor las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que justifican la destitución hecha al actor, de lo que se sigue que el acto combatido carece de fundamentación y motivación. Finalmente, respecto a la sustanciación del procedimiento sancionador referido a los artículos del reglamento del Consejo de Honor aludido, antes transcrito, se tiene como propósito principal de dicho procedimiento respetar el derecho humano de audiencia de los elementos de tránsito, prerrogativa que a su vez tiene como parte medular el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por el alto tribunal como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes ser llamadas al procedimiento, haciéndoles saber la causa legal que se les imputa, la posibilidad de probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio, que por un lado no dejen en estado de indefensión a las partes y por el otro aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. Congruente con lo anterior y en aras del respeto al derecho humano de audiencia, la autoridad impugnada debió atender al contenido del artículo 26 del reglamento aludido, en tanto que en dicho precepto se establece la sustanciación del procedimiento disciplinario. Por consiguiente, cuando el cese o destitución de un elemento de tránsito del municipio referido se verifica de manera distinta a lo señalado en la normatividad aplicable, esto es sin que previamente se haya desahogado el procedimiento correspondiente y sin concederles al sujeto cesado la posibilidad de recibir asistencia jurídica institucional, ofrecer y debatir las pruebas ofertadas en su contra, alegar y escuchar la resolución correspondiente, entonces el cese o destitución debe reputarse ilegal. Al respecto, se destaca que el artículo 1 de la Constitución Federal prevé el derecho fundamental de igualdad, el cual consiste en que se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. De ahí que cuando la ley, en este caso el reglamento del Consejo aludido, no distingue de manera objetiva y razonable de ninguna otra entre dos o varios tipos de elementos de instituciones policiales, refiriendo que en un tipo de ellos pueda ser cesado mediante el procedimiento administrativo sancionador y otro de manera verbal, el hecho acontecido de esta última forma implica una violación directa al principio de igualdad. En efecto, todos los elementos de las instituciones policiales se encuentran en un idéntico estatus jurídico, sin que para uno rija una especificidad que exija una regulación particular. Luego entonces, en la especie, el cese o destitución del cargo de agente de tránsito adscrito a la dirección aludida que ostentaba el actor, se materializó de manera verbal con una autoridad incompetente, carente de fundamentación y motivación y respecto al cual no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se removió sin que se le haya notificado del inicio del procedimiento y sus consecuencias, ni la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, así como tampoco se le otorgó la oportunidad de alegar, mucho menos le fue notificada la resolución en que se le determinara su destitución. Todo ello en términos del reglamento del Consejo referido, de lo que se sigue que se hicieron nugatorias sus derechos de audiencia, debido proceso de adecuada defensa y trato igualitario. Consecuentemente, el cese controvertido en la causa fue ilegal. De esta manera, con fundamento en los artículos 300, fracción segunda y 302, fracciones primera y segunda, ambos del Código que nos rigen, se decreta la nulidad total de cese verbal combatido. Además de la acción de nulidad, el actor ejercitó las diversas de reconocimiento de un derecho y de condena. Al respecto, es de señalarse que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal señala que un miembro de la Constitución una institución policial se regirá por sus propias leyes y que el supuesto de que sea destituido, separado o cesado de su cargo y la autoridad jurisdiccional resolvía que fue injustificada la forma de terminación de la relación que mantenía con el cuerpo al que pertenecía, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido. De ahí que no sea procedente condenar a la autoridad demandada a que reincorpore al actor en el cargo que ocupaba, tal como lo solicita. Ahora bien, para el estudio de las demás prestaciones que como reconocimiento de derecho ejercita el actor, este pleno considera oportuno tener presente que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal establece en términos amplios que el elemento de una institución policial afectada por un cese o baja tiene derecho a una indemnización, pero también las demás prestaciones sin puntualizar lo que debe entenderse por este concepto. Los aspectos precisados con anterioridad de revista
para resolver la parte de la controversia que nos ocupa, dado que las disposiciones especiales en materia de seguridad pública aplicables al actor contienen limitantes a las prestaciones económicas ampliamente reconocidas en la Carta Magna. Incluso hacen nulo el derecho al pago de salarios dejados de percibir. Tal es el caso del artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Empero esta ponencia, conforme a establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, se encuentra obligado a privilegiar en todo momento el respeto a los derechos humanos mediante la interpretación amplia, estricta, más favorable a la persona de que se trate, llegando incluso a la inaplicación de preceptos normativos. Lo anterior acorde a la tesis cuyo rubro cito: pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, así como también al tenor de la tesis cuyo rubro dice: control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. En esa tesitura resulta imperativo reconocer la aplicación suprema del derecho humano de igualdad contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José. Lo anterior determinación deriva precisamente del trato diferenciado o discriminatorio que prevalece entre los trabajadores de los poderes de la Unión y los miembros de las instituciones policiales federales, estatales y municipales en cuanto a la prestación que reciben ante un despido injustificado. Por lo que si consideramos que el parámetro mínimo internacional que prevalece sobre el tema en el sentido de que cualquier persona que preste un servicio trabajador en sentido amplio tiene derecho a desempeñarla en condiciones dignas y justas y recibir como contraprestación una remuneración que le permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno, podemos dilucidar que ante el carácter de servidores públicos que tienen tanto los trabajadores de los poderes de la Unión como los miembros de las instituciones policiales acordes al derecho humano que nos ocupa, ambos deben de gozar de los mismos derechos. Luego, si existe un resarcimiento económico más amplio para el caso de despido injustificado de los trabajadores enlistados en el artículo 123, apartado A de la Constitución Federal, la tutela efectiva de los derechos humanos citados anteriormente radicará precisamente en que ambos grupos de trabajadores reciban el mismo trato en igualdad de circunstancias. De esta manera, esta ponencia estima que no es posible interpretar el artículo 50, tercer párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado en sentido amplio y de conformidad con la Constitución Federal, toda vez que la disposición estatal secundaria no especifica las prestaciones a las que tiene derecho un integrante de un cuerpo de seguridad pública cesado. Tampoco es dable interpretar la referida norma estatal en sentido estricto y conforme a la Constitución, toda vez que no existe pluralidad de interpretaciones que puedan desprenderse de lo dispuesto en el artículo 50, tercer párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y el diverso artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal. Eso es así porque, como se ha explicado, la ley estatal referida no puntualiza o prevé la gama de prestaciones legales a que tiene derecho los miembros de un cuerpo de seguridad pública, una vez que son ilegalmente separados de su encargo, excepto la indemnización. Incluso va más allá de lo que dispone la propia Constitución al proscribir la posibilidad de percibir los salarios collidos como parte de las prestaciones a las que tiene derecho con motivo del ilegal cese. Por tanto, no es posible generar interpretaciones jurídicamente válidas entre un precepto constitucional que otorga prestaciones económicas amplias en caso de despido justificado y una disposición secundaria que incluso las cancela, como en caso de salarios caídos. En ese sentido, la oportunidad de conciliar las disposiciones en cuestión hacia la protección de derechos humanos referidos en el artículo 1 de la Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atinente al derecho de igualdad y no discriminación con base en la condición de ser integrante de un cuerpo de seguridad pública estatal, se encuentra en determinada la inaplicación del artículo 50, tercer párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad aludido, en cuanto omite consignar las prestaciones a que tiene derecho el servidor público en aquellos casos en que su despido resultara injustificado. Una vez realizado el control de convencionalidad del artículo 50 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en virtud del beneficio que representa para el actor el otorgamiento de las percepciones salariales que dejó percibir con motivo de su remoción o cese injustificado, se entra al estudio de las restantes prestaciones económicas solicitadas por el actor. Para determinar estas prestaciones se utilizará un factor hasta de 4 dígitos en los que resulta, si son menores, este factor se redondea a 2 dígitos para cuantificar su monto en moneda circulante. Al respecto, al lugar al pago de 20 días por año elaborado, toda vez que resulta aplicable por analogía a la jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Corte, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, décima época, libro 38, enero del 2017, tomo primero, página 505. De la jurisprudencia invocada se desprende que la segunda sala de la Corte, de una nueva reflexión del artículo 123,
apartado F, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Federal, determinó que para no dejar los elementos de alguna corporación policial en estado de indefensión, existía una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. El monto indemnizacional que tiene derecho dichos servidores policiales debe fijarse recurriendo a lo dispuesto como sistema normativo integral, no solo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional. Por tanto, se concluye que a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Carta Magna, resulta aplicable como mínimo el monto establecido en el diverso apartado A, fracción 13, y los parámetros a los que el propio constituyente refirió al permitir que fue la normativa secundaria la que los delimitará. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salarios caídos y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal o de la Ciudad de México existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en esos casos que como mínimo sea el anteriormente señalado. Pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en ese ordenamiento, de ahí que sea procedente el pago de dicha prestación. Asimismo, el actor solicitó la siguiente prestación: el pago de salarios caídos desde la fecha en que fue destituido del cargo que ostenta. Esta prestación es equiparable a la remuneración diaria ordinaria desde el momento en que se concretó el cese hasta el día en que realicé el pago correspondiente. Al respecto, es señalarse que es procedente toda vez que el acto que dio origen a la privación de esta prestación es de índole monetario, ha sido declarado ilegal y por ende nulo. En la especie, al no existir en la vida jurídica el cese de funciones, dada la nulidad decretada, es claro que quien resuelve no hay justificación legal que le impida al actor a gozar de las prestaciones que por derecho le correspondía, de no haberlo separado de su cargo a partir del día en que le fue dado de baja y hasta el diverso día en que se le liquide legalmente. Para lo cual la autoridad demandada debe tener presente que con la copia fotostática simple del recibo de nómina que obra foja 29 del expediente original, quedó acreditado el salario quincenal del actor. Luego, dado que la autoridad en la contestación de la demanda no refutó ese hecho, actualiza la presunción de certeza conforme a los artículos 120 y 279 del Código que nos rige. Respecto al pago de una indemnización a juicio de esta ponencia, ha lugar a la misma, equivalente a 3 meses de salario, de ello de conformidad con los preceptos 1, 123 apartado B, fracción 13, párrafo segundo y 133 de la Constitución Federal en relación con los diversos dispositivos 26 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto tenemos que si el actor se le pagaba quincenalmente 3.660, entonces dividido entre 15 da como resultado una cantidad de 244 que constituye la remuneración diaria ordinaria. Es así que el monto de la indemnización deberá ascender a 3 meses de salario, 90 días, con independencia de que el precepto constitucional 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Federal, aplicable a los miembros de las corporaciones policiales, no precise su monto. Se afirma lo anterior porque para hacer efectivo este derecho constitucional se hace necesario aplicar una norma del mismo rango, debido a que la inclusión de la indemnización como garantía de misma para este tipo de servidores públicos, aun y cuando derive una relación administrativa, está prevista en el ámbito de los derechos sociales y en el nivel de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. Por ende, procede la condena de la autoridad al pago por concepto de indemnización constitucional la cantidad resultante de multiplicar 244 de remuneración diaria ordinaria que percibe el impetrante por 90 días. Respecto a la liquidación de la prestación equiparable a aguinaldo solicitada al tenor literal siguiente, pago aguinaldos, es de señalarse que al lugar a que la autoridad pague esta prestación, ya que no obra en autos ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código que nos atañe que acredite que en el 2015 se le pagó la parte proporcional del aguinaldo al actor. En relación a la pretensión de que se le pague la prestación equiparable a vacaciones y prima vacacional solicitada, es de señalarse que al lugar a que la autoridad pague la parte proporcional del 2015 de esta prestación, ya que no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código que nos aplica, que acredite que el actor disfrutó de algún periodo vacacional y se le pagó la correspondiente prima vacacional en ese periodo. La prestación del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional se cubrirán conforme al salario del actor de ese año 2015. Las subsecuentes que se generan hasta el día en que se cumpla cabalmente la sentencia, deberán liquidarse conforme al monto previsto y catalogado para el puesto que ocupa la parte actora en el presupuesto de egresos del municipio correspondiente a cada ejercicio fiscal que se actualice. Finalmente, en relación con el pago de la prima de antigüedad, no es procedente la misma. Es así porque el pago de la prima de antigüedad no está contemplado formalmente en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal.
pues dicho precepto constitucional es muy puntual a establecer que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. No menos verdad es que dentro del catálogo de prestaciones contempladas en la Ley del Trabajo de los Servicios Públicos del Estado y de los municipios, se encuentra que la prima de antigüedad es una prestación diseñada exclusivamente para los trabajadores de base que se coloquen dentro de los supuestos contemplados en la fracción segunda de este artículo 63, es decir, no es una prestación de la que goce la totalidad de los trabajadores al tratarse de un concepto jurídico exclusivo para los de base, razón por la que no puede considerarse como prestación mínima general. En ese contexto no se encuentra disposición legal que demuestre la existencia de un régimen complementario específico que establezca como prestación mínima la prima de antigüedad para los elementos de seguridad pública. Así las cosas, con fundamento lo dispuesto en los artículos 255, fracciones segunda y 300, fracciones quinta de nuestro código, esta ponencia propone reconocer el derecho de actor a recibir el pago de las prestaciones analizadas y determinadas procedentes al tenor de lo expresado en el presente considerando. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 214, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo. La resolución del TOCA 214, diagonal 17, resulta aprobada con 4 votos a favor y 1 en contra. Siguiendo con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 271 del 17 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 25 de mayo del 2017, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 197, diagonal segunda sala, diagonal 16. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución del procedimiento de remoción número PAR 02 del 2015. Seguido el proceso administrativo principal en todos los trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, dado que la autoridad que la emitió carece de competencia para ello, incumpliendo con el elemento de validez previsto en el artículo 137, fracción primera del Código que nos rige. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, que la determinación de la sala acuó consistente en la nulidad de la resolución impugnada, porque el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública no es competente para conocer y resolver de los procedimientos de separación por el incumplimiento de los requisitos de permanencia, resulta ilegal, ya que dicha sala pasa desapercibido lo establecido en el artículo 102, fracción quinta de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, de donde queda claro que el Consejo sí tiene totalmente la facultad para conocer de los procedimientos de separación de los integrantes de las instituciones policiales por el incumplimiento de los requisitos de permanencia. Pues bien, a juicio de esa ponencia, dicho agravio es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que no se debe pasar por alto la relevancia de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que en el ordenamiento reglamentario del artículo 21 constitucional y por ende aquel que contiene las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual por tratarse de una función de competencia concurrente debe regular la intervención organizada de los 3 órdenes de gobierno, de modo que se evite incurrir en invasiones de competencias o una operatividad no coordinada. Es por eso que con independencia que la ley del sistema estatal referido en su artículo 102, fracción quinta, haya dispuesto que los consejos de honor y justicia son competentes para conocer y resolver respecto a la separación, además de la remoción de los integrantes de las instituciones policiales de conformidad con lo previamente expuesto, resulta notorio que tal disposición es contraria al fin y naturaleza de los tipos de procedimientos que son competencia de dichos organismos colegiados, consejos y comisiones. En ese contexto, la legislación estatal no puede desnaturalizar el sentido en un requisito de permanencia que debe ser analizado por determinado órgano colegiado, ni mucho menos puede otorgar al Consejo de Honor y Justicia competencias, atribuciones y facultades que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad no le confiere. Mayormente por la Ley General del Sistema aludido, como su mismo nombre lo indica, establece la distribución de competencias de un verdadero sistema, en el que todas las autoridades que involucra deben actuar en el marco de coordinación, encaminadas en un mismo propósito y no en una forma desarticulada, derivado de la jerarquía normativa de las leyes que establece el 133 constitucional y que ilustra la siguiente tesis de los tribunales colegiados del rubro siguiente. Leyes, principio de jerarquía normativa,
de las establecido por el artículo 133 constitucional, de lo infundado el agravio que nos ocupa. Finalmente, el agravio marcado como segundo a consideración de esta ponencia también es inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Se afirma lo anterior porque si, como se vio anteriormente, el argumento oral empleado por la CUO para declarar la nulidad consistió en que la autoridad demandada, Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, no era competente para emitir la resolución impugnada. Entonces el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código que nos rige, la parte a quienes perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, en el agravio que nos ocupa, quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por la CUO para decretar la nulidad de la resolución impugnada, sino únicamente se limitó a controvertir ciertos argumentos expresados por el magistrado resolutor en forma accesoria o complementaria a las razones medulares que sustentan el sentido de la sentencia recurrida. Por tanto, si el recurrente solamente se circunscribe a controvertir un argumento secundario, entonces se insiste el mismo deviene inoperante, pues aun y cuando le asistiera la razón al recurrente al combatir esa consideración accesoria secundaria a las razones que sustentan el sentido del fallo, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara la sentencia que se revisa, dado que sigue rigiendo la consideración primordial en el caso que la autoridad demandada es incompetente. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero y lo inoperante del segundo, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados y magistradas, se pone a su consideración la resolución del TOCA 271, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días magistrada, señores magistrados y señor secretario. Señora presidenta, por su conducto solicito la anuencia del Pleno de este tribunal para el análisis conjunto de los tocas 301 y 307 debido a la similitud que guardan entre los mismos. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Lara, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Arturo Lara. Gracias. El TOCA 301, diagonal 17, y el TOCA 307, diagonal 17, ambos PL, son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de las sentencias dictadas el 6 de junio de 2017 por el magistrado de la segunda sala en los procesos administrativos 1339, diagonal 16 y 1455, diagonal segunda sala, diagonal 16, respectivamente, mediante la cual se decretó la nulidad de los actos combatidos. Como antecedentes de la litis, se pueden mencionar los siguientes. El entonces director general de Transporte del Estado de Guanajuato expuso que no podía expedir títulos concesión a favor de unos ciudadanos debido a que en sus archivos no obraba constancia de las resoluciones positivas correspondientes. Inconforme con lo anterior, los ciudadanos afectados demandaron la nulidad de la respuesta de la autoridad ante este órgano de control de legalidad. Ambas demandas fueron turnadas a la sala segunda de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad de los actos combatidos para que, tomando en consideración que los actores cuentan con una resolución positiva expedida a su favor, la autoridad realizara las gestiones necesarias que culminen con la expedición de los títulos concesión, siempre y cuando se cumplan los requisitos atingentes. Ante este panorama, la autoridad demandada presentó los recursos de reclamación que nos ocupan, el agravio expuesto por las recurrentes en ambos recursos, donde se expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante. A criterio de esta ponencia es inoperante por las siguientes consideraciones. En los oficios impugnados en los procesos de origen, la autoridad sostuvo, y cito textualmente, que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos no se encontró dato, expediente o antecedente alguno
del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para poder explotar el servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija. Hasta aquí la cita. En sus contestaciones de demanda, la autoridad planteó como excepción que no existía documento ni constancia alguna de la existencia en su unidad administrativa de las supuestas resoluciones gubernamentales definitivas que favorecen a los actores. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita anteriormente, el ACUO determinó a grandes rasgos que los actores de los procesos probaron contar con las resoluciones definitivas otorgadas a su favor, mientras que la demandada no los desvirtuó ni mucho menos probó haber revocado o iniciado algún procedimiento administrativo que hiciera suponer lo contrario. En los recursos de reclamación que nos ocupan, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno y que por ende no puede acordar favorablemente lo solicitado por los ciudadanos. En efecto, la autoridad demandada repite en sus recursos lo que ya arguyó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación, que no existe en sus archivos constancia de resolución gubernativa definitiva que enuncian los actores y que fue debidamente contestado por el ACUO en sus sentencias. De ahí que este agravio se considere inoperante por lo reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación, que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo expuesto en las sentencias. El segundo agravio, donde la autoridad demandada expone que ella no es competente para expedir una concesión a criterio de esta ponencia, es infundado toda vez que la ACUO no decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada otorgue las concesiones, sino para que ésta realice las gestiones pertinentes para que se culmine con la entrega de las mismas, toda vez que los actores acreditaron contar con copias certificadas de las resoluciones positivas que no fueron debidamente controvertidas. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar las resoluciones dictadas por el ACUO. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se somete a su consideración el proyecto del TOCA 301/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora está a su consideración la resolución del TOCA 307/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día y en virtud de la exposición en conjunto de las ponencias listadas como 11º y 12º puntos, señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Como primer asunto general doy cuenta al Pleno de la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo del Tribunal a la partida erogaciones complementarias por un importe total de 107,820 pesos, 77 sobre 100 centavos, que comprende las disminuciones y ampliaciones que se especifican en el documento que oportunamente les fue hecho de su conocimiento. En lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 2.1, incisos A y B de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2017. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la solicitud de afectación presupuestal? Si están de acuerdo con la solicitud de afectación presupuestal por el monto referido, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Prosiga, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo y último asunto general, se da cuenta al Pleno que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la autorizada de la parte actora dentro del proceso administrativo número 2038 del 2016, el informe respectivo fue rendido oportunamente por la sala que corresponde, determinándose declararse inmateria la excitativa al advertirse que la sentencia ya ha sido emitida y se encuentra en vías de notificación. Lo anterior con fundamento en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar la excitativa de mérito sin materia? En tal sentido, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 2038 del 2016. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 11 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:43.
Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.